En este video vamos a dar una introducción del trabajo práctico número 7 de Electrotecnia 2, recordando que cada división tiene un código en Classroom del cual puede utilizar para entrar y apuntarse a la clase. En este trabajo práctico número 7 hablamos de generación, dínamos y alternadores. Cabe aclarar que cuando hablamos de generación en realidad hablamos de una transformación. La energía no se genera de la nada, sino que transforma, el generador en realidad transforma una forma de energía en energía eléctrica. Básicamente hay dos maneras: o muevo un conductor dentro de un campo magnético fijo, o muevo el campo magnético dejando el conductor fijo, ¿sí? En definitiva, el efecto es el mismo, porque lo que vemos es el movimiento relativo de uno con respecto al otro. Avanzando en el práctico, tenemos la descripción de diferentes fuentes de energía, ¿sí? Como son hídricas, térmicas, nucleares, una breve descripción de cada una, eólicas, ¿sí? Esta foto, por ejemplo, corresponde al parque eólico de Achiras, ¿sí? Muy cercano a nosotros, ¿sí? Diferentes formas, por ejemplo, también biomasa, con una pequeña descripción de cada una de ellas. Biogás. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Que en este gráfico nos muestra que en definitiva, ¿sí? Terminamos en la generación de energía eléctrica a través de un elemento o de una máquina eléctrica. Avanzando, seguimos con este título que nos dice Mercado Eléctrico Mayorista en Argentina. Es simplemente una reseña para saber que existe un organismo, un ente, que es CAMESA, ¿sí? Que se encarga de administrar el mercado eléctrico mayorista. Es decir, yo tengo la generación con diferentes formas que puedo obtener la energía, la transformo en energía eléctrica y eso hay que conectarlo a una red para, en definitiva, hacerlo llegar al consumidor, sea una industria o sea un hogar, ¿sí? Desde la generación hasta la distribución y el consumo final, es donde aparece CAMESA, ¿sí? Que administra, como decíamos, el mercado eléctrico mayorista. Aquí se ven 3 puntos las principales funciones de este organismo. CAMESA presenta o genera reportes que se pueden encontrar a través de este link, ¿sí? Esos reportes nos dicen desde qué fuente de energía se han producido una determinada cantidad de megawatt hora, por ejemplo, ¿sí? Hay mucha información, pero, por ejemplo, en este caso tenemos desde un archivo bajado de CAMES a uno de estos reportes, que es una planilla de cálculo. Podemos obtener, por ejemplo, cuál fue el total de megawatt hora producido en 2018 de origen, ¿sí? De origen de biogás, ¿sí? Entonces, filtrando estas planillas podemos obtener esos valores, ¿sí? E ir conociendo un poco más acerca de la generación en nuestra región. Ya avanzando, entramos en el tema de dínamo alternador, ¿sí? Primero vamos a tener un link de acceso a un video donde nos habla de generación con muy buenas animaciones. Luego pasamos específicamente a dínamo, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña descripción de lo que es un dínamo. En realidad, dínamo, según la RAE, la Real Academia Española, es femenino. Por eso ponemos la dínamo. Pero bueno, la costumbre, la convención siempre es muy, digamos, muy común, muy frecuente escuchar el dínamo. Bien, aquí tenemos el link que nos da acceso al video. También en ese video vamos a tener algunas palabras o definiciones que vamos a necesitar, ¿sí? Que están aquí.
Para el caso del alternador es similar, tenemos un link de acceso al video del alternador con también animaciones que nos van a permitir entender las diferentes partes del principio de funcionamiento del alternador, sus características. También vamos a necesitar algunas aclaraciones donde definimos conceptos que se mencionan en esos videos. Por ejemplo, corrientes parásitas. Las corrientes parásitas, o también llamadas de Torbellino o de Foucault, son corrientes inducidas en el cuerpo de un conductor por la variación del flujo magnético. ¿Sí? Aquí vemos un gráfico que es la sección de un material conductor al cual está sometido a una inducción, y en rojo se ven las corrientes parásitas. A la derecha hay una sección también del mismo material conductor, pero laminado, y el efecto que produce esta laminación en las corrientes parásitas. Las corrientes parásitas están asociadas a un efecto que conocemos como efecto Joule, ¿sí? Que ya hemos visto, pero básicamente es pérdidas por calor debido a esta agitación térmica que produce el movimiento de los electrones que conforma una corriente eléctrica. Después necesitamos otro concepto que es el de histéresis. ¿Sí? Histéresis se lo describe mediante un ciclo, el ciclo de histéresis. Ese ciclo de histéresis está descrito en esta figura, donde vemos con esta especie de forma de S la figura típica de un ciclo de histéresis. Si hablamos específicamente de la histéresis magnética, ¿sí? Vamos a tener en el eje horizontal la intensidad de campo magnético aplicado, en el eje vertical la magnetización del material. ¿Cómo se entiende esto? Lo pueden ver leyendo cada uno de estos cuadritos, pero en definitiva, nosotros, a medida que aparece, ¿sí? Que se hace distinto de cero la intensidad del campo magnético, aparece una magnetización en el material. Cuando la magnetización, la intensidad del campo magnético aplicado, vuelve a ser cero, hay un remanente de magnetización en el material. ¿Sí? Es decir, no es un aspecto inmediato el aplicar una intensidad de campo magnético para que aparezca una magnetización en el material, como tampoco lo es inmediato el efecto de que desaparezca la magnetización cuando la intensidad de campo magnético aplicado desaparece, ¿sí? Por eso es que hay un retardo, hay un efecto de la historia, lo que pasó antes con la intensidad del campo magnético, para determinar cuánto vale la magnetización, ¿sí? Aquí con las flechitas, ¿sí? Se ve cómo empieza de cero. Al aumentar la intensidad de campo magnético llega hasta este punto. Luego, si la intensidad de campo magnético disminuye, no vuelve por el mismo camino hasta cero, sino que la magnetización se mantiene, aunque, como vemos en este punto, aunque la intensidad de campo magnético sea cero. Si esa intensidad de campo magnético luego invierte su sentido, veremos que la magnetización sí comienza a disminuir, ¿sí? Hasta un punto mínimo, y el proceso se repite en sentido inverso. Luego, finalmente, vemos una fórmula que nos permite determinar la velocidad en revoluciones por minuto, o RPM, que alcanza un alternador en función de sus pares de polos y frecuencia. Es decir, donde F, si vemos esta fórmula, F es la frecuencia en Hertz, P es el número de pares de polos. Pares de polos. Es decir, que si yo tengo un alternador con dos polos, los pares de polos, P vale 1. Si tengo 4 polos, el par de polos es 2. Avanzamos a un problema de ejemplo. El enunciado dice: calcula la velocidad en revoluciones por minuto a la que debe un rotor de 4 polos para producir una corriente alterna de 50 Hz. ¿Sí? Es decir,
¿a qué velocidad girará, ¿sí?, un alternador a 50 Hz, de 50 Hz, con 4 polos? Entonces, si son 4 polos, los pares de polos son 2, por eso pongo 2, y 50 debido a la frecuencia. Esta fórmula me da que en este alternador la velocidad es de 1500 revoluciones por minuto. Y para finalizar, en este link tenemos un formulario con preguntas, es un cuestionario al respecto de todo lo que han podido ver y desarrollar en el trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, los espero para consultas. Muchas gracias.